Sí vamos a continuar con los temas y sí vamos a volver a traer la tumba y vamos a seguir sacando preguntas. Sin embargo, haciendo un análisis de lo que ocurrió el domingo pasado y las preguntas que tratamos, yo sentí también los comentarios que pude recibir después de haber escuchado la clase por algunos hermanos, pude percibir de que todavía hay mucha confusión, de que los temas no están claros. Y precisamente para esto son las escuelas dominicales para hacer preguntas, para tratar en nuestra finitud humana de poder por lo menos tener un concepto claro de lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema del más allá. Una de las cosas importantes para nosotros es, basta con primeramente creer en la eternidad. O sea, si nosotros creemos ya en la eternidad, eso es un paso gigante en la fe cristiana. El hecho de saber de que la vida no se acabó con la muerte. Eso es un paso gigante. Segundo, saber de que vamos al cielo y de que somos salvos por la gracia de Jesucristo. Ese es otro, por lo menos el más importante de todo. El más importante, porque dice la Biblia, ¿de qué te vale ganar el mundo entero y perder el alma? Quiere decir que si nosotros tenemos eso, claro, tenemos que estar conformes y agradecidos a Dios y al Espíritu Santo que nos ha dado esa sabiduría, ese convencimiento de no solamente creer en la eternidad del alma, pero también en la salvación por gracia en Cristo Jesús. Sin embargo, nos gusta ser un poquito atrevidos a nosotros, por lo menos a mí. Yo no sé por qué me meto en estos líos. Pero yo pienso, ¿no?, de que para eso estamos, para estudiar la palabra y para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué es lo que le sucede al cristiano cuando se va de este mundo? La semana pasada, según la palabra de Dios, dijimos que todas nuestras incógnitas con relación a la figura física o al cuerpo físico, cuál va a ser su apariencia, cuáles van a ser sus apetitos, de eso la Biblia no habla. Cuando la Biblia se refiere a nuestro cuerpo, está hablando o especificando más bien lo más importante para Dios, que es el aspecto espiritual. O sea, nuestro ser como seres espirituales y cómo va a ser nuestra relación con Dios. De eso sí habla Pablo en Primera de Corintios. Quiere decir que hay muchos misterios que están cubiertos de nosotros, que no podemos darle respuesta. Por eso yo les decía, si ustedes encuentran un teólogo que pueda con la Biblia decir, mira, esto la Biblia dice acerca de cómo va a ser nuestro cuerpo, yo lo recibo. Pero no se encuentra. O sea, no se encuentra. Hay muchos misterios. La edad que vamos a tener por la eternidad. Porque no va a haber proceso de envejecimiento como lo tenemos hoy día, porque el proceso de envejecimiento es producto del pecado, es consecuencia del pecado que en la carne y las enfermedades. No va a haber muerte. No va a haber más natalicios. Ya no van a nacer nuevas personas. Entonces, eso todavía queda un misterio. Para mí sigue siendo un misterio que inclusive los abortivos van al cielo. Y son criaturas y son seres humanos que aunque no vieron la luz del sol y aunque no vivieron en esta tierra, fueron seres que Dios formó y van a estar en la eternidad y van a estar en el cielo. Ellos no experimentaron un crecimiento en un cuerpo físico, sino su formación. Entonces son muchos misterios que si usted va a dar alguna opinión, lo único que usted puede hacer es especular. Yo especulo que la edad nuestra va a ser la edad en que Dios creó a Adán y a Eva. Si es edad media, como haya sido que Dios lo formó, para mí esa va a ser nuestra compostura física por la eternidad.
Y la única base que tenemos es que así los hizo Dios. Dios no los hizo niñitos y ellos crecieron, ya Dios los hizo seres adultos capaces de reproducirse y capaces inclusive de tener el intelecto suficiente para ser mayordomos de la tierra. Y así fue que Dios los creó. Puede ser que esa sea como si fuera una pequeña luz en medio de esta incógnita que tenemos, pero tenemos que dejarla cerrada, hermanos. ¿Ok? Otro aspecto, que es el que prácticamente quiero que abarquemos durante la clase de hoy, y por eso fue que no traje otras preguntas, porque yo pienso que es un tema bastante interesante, incógnito, y debemos de tratarlo. ¿Qué hacen los cristianos? Ya no estamos hablando del cuerpo físico, sino ¿qué hacen los cristianos cuando se van de este mundo? ¿Qué es lo que hacen? Okay. Esa es la pregunta que vamos a tratar en la clase de hoy. Pero antes vamos a buscar un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Después que yo haga mi presentación, yo voy a abrir a preguntas o a opiniones, pero no antes, porque no quiero tratar de impartir todo lo que viene a ser la opinión personal al respecto, ¿entiendes? Para no confundirlo así con otras opiniones o otras incógnitas que hayan acerca de esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Lo vamos a leer todos juntos. Ok, comenzamos. Cosas, ok, ¿ya? Ok, perdón. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo me deja saber a mí que hay misterios no revelados. Y el problema de nosotros los seres humanos es que teniendo una mente finita, a veces queremos abrir puertas que la Biblia dice están cerradas. Y si están cerradas, ¿por qué queremos nosotros con nuestra mente tratar de entenderlas y tratar de abrirlas? Por eso comencé con la clase diciendo, bástanos el hecho de creer en la eternidad del alma y segundo, el hecho de ser salvos por la gracia de Cristo. Porque todas estas preguntas que nosotros tenemos y queremos responder, muchas de ellas van a tocar misterios que no están revelados. La revelación que tenemos de Dios en la palabra es bastante magna, como para que nosotros querramos destapar o descubrir cosas que el mismo Dios ha querido mantener ocultas. ¿Qué sucede cuando el cristiano se va de este mundo? Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Un pasaje que alude al rapto de la iglesia y lo que le ha venido sucediendo a los cristianos antes del rapto. ¿Ok? Hermano Roberto, usted quiere leer este versículo. 1 de Tesalonicenses 4, 13. La palabra ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Okay. Es un estado de sueño, un dormir. La Biblia se refiere a los que han muerto en Cristo como que están durmiendo. En este tema, hermano, lo que hacen, ya no estamos hablando del cuerpo, sino las almas. Las almas están en un estado de conciencia, están activas o inactivas entre el momento que mueren hasta el momento que resuciten. Ese es el tema que estamos tratando de debatir aquí. Primeramente, debido a que ya no tenemos mucha respuesta de la Biblia, no podemos ser dogmáticos. Eso quiere decir, ya yo voy a ocupar una postura y de ahí nadie me va a sacar. Sea una o sea la otra,
Esa es mi postura. En cosas que nosotros especulamos no podemos ser dogmáticos. Tenemos que, si queremos saber al respecto, estudiar, profundizar, y el Espíritu Santo de alguna manera nos va a mostrar y enseñar cuál es la verdadera postura. Por eso yo les digo, aunque ya yo me inclino a una, no significa que ya yo estoy cerrado ahí y que no voy a permitir o adoptar otro concepto cuando sea bastante claro y bastante probado por la Biblia en cuanto a esto. Pero yo les quiero compartir mi opinión. No quiero que esa opinión sea prevaleciente, no quiero que sea imponente, ¿ok? Al contrario, yo respeto lo que cada persona dice con relación a este tema. Porque para mí, en lo que es las dogmas de la iglesia, lo que no es negociable es la salvación por gracia. Para mí eso no es negociable. Yo no acepto ningún otro tipo de opinión que me vengan al respecto del Evangelio. Pero cuando se trata de escatología, que es el estudio de las cosas futuras, se presta diversidad de opiniones. Y tenemos que en ese aspecto respetarnos, porque siguen siendo misterios divinos. Y ante los misterios divinos yo prefiero tomar una posición reservada antes de darle riendas sueltas a mi mente y con especulaciones. Entonces, la Biblia, que es la revelación de lo que Dios quiere que sepamos, ¿qué es lo que dice respecto a este misterio? Si estamos tomando la palabra de Dios en general como escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, ahí en Eclesiastés 9:10 hay un versículo interesante. Alguien que lo lea y lo encuentre y lo lea. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Sí, mano. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiere decir que de la poca revelación que tenemos respecto al tema, se encuentra este versículo donde está mencionando inactividad en el Seol. Claramente ahí dice, no obra, no ciencia, que es conocimiento, la ciencia es conocimiento. O sea, nada de eso hay en el sepulcro. Quiere decir, cuando la persona ha muerto. Eso no los enseña en Eclesiastés. Bueno, hay algunos que dicen, no, porque eso se trata respecto a antes de Cristo, después de Cristo, etcétera, etcétera. Pero sigue mencionando la muerte, el Seol, y está mostrando ahí que hay una inactividad. El Señor nos está diciendo, lo que vayas a hacer, hazlo ahora, aquí. Las obras que tú vayas a hacer es aquí ahora, es hacer tesoros en los cielos, aquí hacer tesoros aquí en la tierra para el cielo, en este momento que estamos vivos. ¿Sí? O sea que ya ese pasaje de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, arroja un poquito de luz en cuanto al tema. Primera de Corintios 11:30, que es el pasaje que da instrucciones acerca de la cena del Señor, o sea que se ve que es a cristianos a que le está hablando Pablo. Dice ahí como consejo para evitar el juicio de Dios, que cada cual tiene que autoanalizarse si está preparado para sentarse a tomar la cena, porque muchos están enfermos y otros, ¿qué dice? Duermen, para referirse a la muerte. Otros han muerto y vuelve a usar la palabra dormir. ¿Okay? Ese es otro pasaje que nos arroja un poquito de luz. Ahora, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. 2 de Corintios 12, del 1 al 4.
Ok, en este pasaje, Pablo tuvo una experiencia real, personal, reveladora, visionaria. Algunos comentaristas piensan que esto le ocurrió a Pablo, como lo menciona Hechos 14, 19, el momento cuando fue apedreado y dejado por muerto. O sea que muchos piensan que ese fue el momento donde Dios le permitió a Pablo tener esta visión, una experiencia extraordinaria en su vida. Por eso es que dice él aquí, y lo voy a leer: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, se está refiriendo a él, que hace 14 años, se está refiriéndose posiblemente a esa experiencia que él tuvo, si en el cuerpo no lo sé. O sea, él vio aquello, él no sabe si él estaba vivo, es lo que está diciendo cuando dice si en el cuerpo. O sea, yo no sé si yo estaba vivo, o dice, o si fuera del cuerpo, o ya yo estaba muerto, ya el alma había salido del cuerpo. Él no sabe cómo explicar aquello, o no sabe cómo explicar la condición en que él se encontraba. Él dice, no lo sé, y se lo deja a Dios. Ya Dios lo sabrá. En otras palabras, Dios sabe si yo verdaderamente morí y Él me regresó a la vida, o yo no estaba muerto, que estaba bien mal golpeado, en coma puede ser, y el Señor me dio esta visión. Él no lo sabe, se lo deja a Dios. Entonces dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es el versículo que nos muestra dónde está el trono de Dios, que es en el tercer cielo, y a dónde irían los creyentes cuando mueren después de Cristo. Irían al tercer cielo. Es obvio que el Señor le está mostrando una experiencia de un lugar, Él está mostrando un lugar real. Y dice, y conozco al tal hombre, vuelve a mencionar, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esto es bien importante porque hoy día hay tanta gente que dice, no, porque yo tuve una experiencia después de la muerte, yo estaba muerto y regresé y vi esto y vi aquello, y vi cuando el alma dejaba el cuerpo y vi un túnel y una luz muy brillante, etcétera, etcétera. Ay, hermano, si son sus experiencias, yo no tengo por qué negarlas o decir que no sucedieron. Yo se los dejo, yo lo digo aquí, yo se lo dejo a Dios, Dios sabrá. Dios sabrá. Ahora, dice, vuelve a repetir, que fue arrebatado al paraíso. Ahora aclara que el paraíso está en el tercer cielo. Y el paraíso fue el lugar que Jesús le prometió al ladrón en la cruz. Es un paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Quiere decir que él experimentó aquello y Dios le prohibió que lo revelara. Esto es lo que estoy tratando de sacar en este pasaje. No es tratando de ver qué nos muestra Pablo del pasaje, sino que me enseña claramente que Dios tiene cosas reservadas, misterios, que hasta que la persona realmente no deje este cuerpo y se vaya para allá, no los va a conocer. Quiere decir que nosotros los vivos, vuelvo a repetir la palabra que es muy necesaria en temas como estos. Lo único que podemos hacer es especular, porque estamos vivos, no hemos tenido esta experiencia. Recuerde que tenemos que respetar que como Dios, su revelación es progresiva, es dispensacional. Y estas son cosas que Él le revela a los que ya están o listos para irse o ya se han ido con Él. Entonces, nosotros no podemos ser atrevidos y comenzar a decir cosas o a probar y confirmar cosas que la Biblia no dice. Esa es mi postura en cuanto a todo esto. Okay, vimos en Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo duermen. Eso es todo lo que tenemos. No tenemos más nada. La palabra de Dios no revela ninguna actividad humana
fíjense, sino hasta el rapto. No es hasta después del rapto donde el cuerpo resucita que se muestra la primera actividad celestial. Claramente en el momento en que la persona recibe un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, es que Apocalipsis hace así, capítulo 4 y 5, y muestra el cuadro de la iglesia con coronas y la iglesia alabando al Cordero, quiere decir dando culto. Es ahí que comienza, que es la primera revelación de una actividad de la iglesia. O sea que antes de esa, la Biblia no menciona absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Quiere decir que hasta que no recibamos el cuerpo glorificado, no podemos heredar el reino de Dios. Ahora, una cosa es estar en el paraíso en descanso, pero otra cosa es heredar el reino de Dios. El reino de Dios nos pertenece. Y el reino de Dios ya es nuestro una vez que estamos en Cristo. Pero no lo hemos heredado aún. ¿Porque lo digo yo? No, lo dice 1 Corintios 15:50. Lean ese pasaje. 1 Corintios 15:50. Para que nos demos cuenta que hasta que la persona esté muerta o esté viva, no sea transformada y reciba un cuerpo glorificado, no puede heredar el reino de Dios. Por eso yo siempre, en mi especulación, digo que las almas en Cristo lo que están siendo reservadas en un paraíso, pero durmiendo, descansando, no en actividad. ¿Entiende lo que le está diciendo, hermano Roberto? Sí. 1 Corintios 15:50. ¿Alguien, otra persona que lo lea? Por eso que dice que es necesario, ¿verdad?, que este cuerpo sea transformado. ¿Ok? Quiere decir que hasta que no ocurre la resurrección y no ocurre el rapto de la iglesia, las personas no heredan el reino de los cielos. Entonces, decir que hay alguna actividad previa a este evento magno, ya yo pienso que es un poquito atrevido cuando la Biblia no lo está mencionando ni está diciéndolo. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:8, para que lo escriban si quieren. Filipenses 1:23 habla de estar presente con Cristo una vez que uno está ausente de la carne, del cuerpo. Dice la Biblia, ausente del cuerpo, presente en Cristo. Presente en Cristo no me dice a mí que hay actividad. Claro que yo voy a estar donde está Cristo, en el paraíso. Presente en Él, pero no significa que vamos a estar desarrollando actividades. Aquellos que dicen que en efectivo el alma hace esto o aquello, se apoyan un poco en la parábola del rico y Lázaro para afirmar que sí hay actividad, porque cuando Jesús está enseñando esta parábola, que es un poquito de luz acerca de los dos destinos del hombre, ahí se ve una comunicación entre el rico y Abraham. Y como hay comunicación, no solamente el rico y diálogo, el rico le habla, pero Abraham le contesta, hay quienes dicen que por eso es que las almas sí están activas. Muy bien. Yo voy a estar predicando acerca de rico y Lázaro la semana que viene, hablando un poquito más profundo acerca de esto, pero por el momento vamos a buscar ahí en Lucas 16, que es donde se encuentra esta parábola. Lucas 16, efectivamente, desde el versículo 19. Yo voy a leer la parábola, ustedes sigan con la vista. De nuevo, antes de leerla, para que participen un poquito, no estén tan callados, que es una parábola. Una ilustración. Primeramente es un método de enseñanza que usó Jesús. ¿Ok? Pero ¿qué más? Una ilustración, ¿qué más? Y muy común. Jesús usó muy común las parábolas. Sobre todo, tenemos que entender
de que él hablaba en parábolas para que no lo entendieran. Oye, qué cosa tan extraña. ¿Te puede creer eso? Que Jesús hablaba en parábolas para que muchos no lo entendieran, y a los que él quería que entendieran se las explicaba. Quiere decir que cuando él hablaba dejaba a la gente y después a sus discípulos, que iban a ser después los maestros, le decían, no, esta parábola significa esto y esto y esto. Una parábola es un ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial. El concepto de parábola, usted puede decir muchas cosas, pero para mí ese es el más sencillo y el más fácil de entender. Que Jesús, para que nosotros pudiéramos entender verdades celestiales, usaba ejemplos terrenales. Entonces, sobre esa base, viendo que esto no es un hecho real, sino una parábola, porque ya anteriormente Jesús había comenzado a hablar en parábolas, vamos a leerla. Y cuando uno está leyendo una parábola, no puede tomar todas las cosas de manera literal, porque lo que tenemos que enfocarnos no son en los hechos, sino en las verdades celestiales, en las enseñanzas. Y eso es lo que nos da la parábola, para que no nos confundamos. Y nosotros vamos a ver los absurdos que hay en la parábola, para que nos demos cuenta que en efectivo no se trata de una actividad del alma. Vamos a leerla, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Había también, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que aún los perros venían y le lamiaban las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Primeramente, Abraham aquí no es una figura literal, es una figura de dicción, que significa, él está representando, cuando dice el seno de Abraham, él está representando al paraíso, la presencia de Dios, y a todos los creyentes, porque Abraham es el padre de la fe. Quiere decir que no se está refiriendo literalmente a que Abraham estaba estableciendo un diálogo con Lázaro, porque Lázaro también es una figura aquí, no es un hecho real. ¿Okay? O sea, no podemos enfocar los hechos irreales, sino el propósito de Jesucristo en mostrar las verdades celestiales, lo cual no tiene que ver con actividad. Hay 4 verdades en esta parábola, y es el objetivo de Jesucristo, no decirnos a nosotros si hay actividad o no en el cielo o en el infierno, sino mostrarnos la existencia consciente después de la muerte, número 2, la realidad y los tormentos del infierno, número 3,
que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y 4, la imposibilidad de que los muertos se comuniquen con los vivos. Esa es la enseñanza de la parábola. ¿Ok? Porque tan irracional es el diálogo entre el rico y Abraham, como lo es que un rico tuviera en la puerta de su casa un mendigo, quizás maloliente, no solamente eso, lleno de llagas y con perros lamiándole las llagas. ¿Usted va a permitir ese cuadro en la casa de un rico? Si no hay policía, yo en este momento lo establezco para que lo saquen de ahí. Es ilógico. Esto es un absurdo. Ningún rico va a permitir semejante cuadro. ¿Usted imagina que el adorno de su casa, al frente de su casa, sea un espectáculo como ese? Eso es absurdo. Eso es que el Señor está mostrándonos los dos extremos de las dos clases sociales que hay en la vida. El más rico y el más pobre. Pero no quiero adelantar cuál va a ser el tema del mensaje. Estoy diciendo, en la parábola hay cosas irreales, irracionales. Lo segundo que yo encuentro irracional es que haya comunicación entre una persona que está en el infierno y una persona que está en el cielo. No existe tal comunicación. Si del paraíso uno pudiera hablar con el que está en el centro de la tierra, primeramente que lo oiga, que noten la distancia. Mira a ver si usted puede comunicarse con algún cosmonauta de la luna, o con los cosmonautas que están en el centro de operación que hay en el espacio. Es irracional por la distancia, y número 2, porque si del cielo uno pudiera comunicarse con el infierno, dejaba de ser paraíso. Porque precisamente lo que lo va a hacer un paraíso es que ya se va a borrar la memoria de todo lo que sucedió en esta vida y en esta tierra. Y ya no va a haber más comunicación. Del cielo no se puede ver el infierno. Si no se puede ver, menos comunicarse. Quiere decir que no podemos asumir de que porque Abraham le respondió al rico, ya eso es muestra de que hay actividad mientras que están en esos lugares. No, el Señor está diciéndonos, mostrándonos otro aspecto de la verdad de la parábola, lo cual ya acabamos de mencionar. Te diría, bueno, usted acabó de mencionar la existencia consciente después de la muerte. Y ese es nuestro tema de debate. Si están conscientes los que van al abismo, también lo están los que van al paraíso. Bueno, eso es lo que nosotros no sabemos. Y lo siento mucho, pero no se pueden afirmar esas cosas. No se pueden afirmar. Si, primeramente, el dormir, que es lo que menciona la Biblia, en ningún momento es muerte, porque dormir es entrar en un estado de reposo y de sueño. Es un estado de reposo y de sueño. No significa que la persona esté muerta, porque Dios no es Dios de muertos, claramente lo dice, Él es Dios de vivos. Pero cuando usted está durmiendo, usted no está muerto. Usted lo que está en un reposo y en un sueño. ¿Okay? Y eso es lo que dice la Biblia. Como no hay base reveladora para afirmar que el alma presente en el Señor está activa una vez ausente del cuerpo, tampoco hay base reveladora para afirmar lo contrario. Prefiero ser neutral. En este aspecto prefiero ser neutral. Si usted piensa que en el cielo todos los días están celebrando culto, y si usted piensa que ya hay personas caminando por las calles de oro, si usted piensa que los muertos están velando por los vivos, una idea muy común, de que la gente piensa, no, porque allá está mi mamá, mi papá, mi abuelita, y mira, ellos están velando por mí, y por eso las cosas me suceden bien. ¿Dónde usted se apoya para decir eso en las Escrituras? Lo siento que a lo mejor le estoy derrumbando alguna ilusión que usted se haya hecho, pero para eso están las clases, hermanos. Para nosotros poner los pies verdaderamente en lugar sólido y saber lo que la palabra de verdad está diciendo. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Si no están durmiendo, yo quiero que me prueben con la Biblia qué tipo de actividad están haciendo. ¿Están ayudando a los ángeles a desarrollar sus ministerios? ¿Están reinando sobre las naciones?
Yo les estoy mencionando algunas cosas que la Biblia dice que haremos después de la resurrección. ¿Lo están haciendo ya? ¿O toda otra posible actividad que nosotros podamos pensar? Y si usted dice que sí, ¿con qué versículo usted lo apoya? ¿Con qué? Si el único posiblemente que tenemos es Eclesiastés 9 y dice, en el Seol no hay obras. No hay absolutamente ninguna obra. Así que yo digo lo que afirma la Biblia: los muertos en Cristo duermen, descansan de sus obras en la presencia de Cristo, lo cual equivale al paraíso, y esperan a incorporarse en cuerpos glorificados y ser parte de la primera resurrección y de la primera revelación de actividad celestial, que es la iglesia en gloria. Apocalipsis 4 y 5. Aparte de eso tenemos otro ejemplo más. Apocalipsis 6, 9. No lo busquen porque estamos tratando de avanzar y quiero sí dar la oportunidad para que ustedes opinen. Apocalipsis 6, 9, lo cual es el cuarto sello que se abre en Apocalipsis, muestra las almas que son decapitadas, que salen de la gran tribulación. Salen de la gran tribulación porque no se dejan poner la marca y por el testimonio de Jesucristo. Pero en ese versículo específico de Apocalipsis 6, del 9 al 11, a este grupo se les manda a descansar. ¿A descansar hasta cuándo? Hasta que Apocalipsis 20, 4 al 6 dice que son resucitados y viven para estar siempre con Cristo. Lo que le ocurrió a esas almas por un periodo de 3 años y medio es lo que le está ocurriendo a la iglesia de Cristo, los que mueren entre la después de Cristo y el rapto de la iglesia. Ese es un ejemplo de lo que le está ocurriendo. Están descansando de las obras. Por eso es que, aparte de eso, el Dios es un Dios racional. Nosotros no podemos concebir a Dios, aunque Él encierra verdaderamente muchos misterios y Él es omnisciente. Nosotros no podemos rechazar que nuestra mente no tiene la capacidad de poder entender lo que Dios hace. Y repito lo que dije en la clase de la semana pasada. Cuando Dios hizo el cuerpo del ser humano, primero hizo el cuerpo y después le dio aliento de vida. Y entonces dijo, sea el hombre un ser viviente. Quiere decir que el Señor no intentó, desde un principio de nuestra creación, que fuéramos seres espirituales ausentes de un cuerpo. Lo que me está enseñando a mí es que el día que yo resucite, el día que yo vaya a vivir por la eternidad, va a ser en un cuerpo físico y vamos a estar experimentando un mundo físico. Nosotros ni fuimos creados ángeles, ni fuimos creados unas almas para que estén sin un cuerpo material. Es por eso que está ese descanso entre que el alma, Dios le da el cuerpo glorificado. Entonces, una vez que tiene el cuerpo glorificado, entonces la persona sí viene a ser un ser activo. Yo no digo que la persona, como dice, que el alma, me cuesta trabajo asimilar esa idea de ver un alma sin un cuerpo en ciertas actividades. No lo concibo, no lo dice la Biblia, porque lo que dice es que están en un descanso y durmiendo. Con toda claridad, hermanos, la verdad central, y les repito, yo no tengo todas las respuestas, nosotros tenemos que seguir estudiando con una mente abierta. Cuando alguien venga y me compruebe lo contrario, yo le digo gracias y lo adopto. Lo adopto. Pero todavía no ha habido nadie que ha comprobado lo contrario. O sea que la otra parte es pura especulación. Entonces no está comprobado. La verdad central aquí es que Jesucristo le promete al cristiano estar en el paraíso al momento de morir. Fue la promesa
que Él le dio al ladrón al arrepentirse de sus pecados y morir en la cruz, Lucas 23:43. Por eso que Pablo decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cristo va a resucitar a los que duermen en Él y los va a transformar, y va a transformar a los cristianos vivos. Entonces es que las Escrituras muestran actividad. Mientras el impío está en tormento, el alma del creyente está en descanso. Esa es la enseñanza del rico y Lázaro y es lo que nos enseña la Biblia. Pero dije que iba a dar oportunidades a preguntas. Por eso le digo, hermano, a veces yo soy atrevido en meterme en temas así. Pero si uno no los trata aquí en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a tratar? ¿Me entiende? Si yo fuera a resumir todo lo que yo he dicho, ¿ok? Repito, si hay alguna actividad entre el momento que uno muere y el rapto, si hay o no hay, Dios sabe. Así yo voy a decir ahora como decía Pablo cuando él recibió la revelación. Dios lo sabrá, pero hasta aquí Dios no ha revelado en su palabra ni una cosa ni otra. Lo único que le ha dicho es, duermen. Y todos nosotros sabemos lo que es dormir. Entonces, esa es mi conclusión. Yamile y después Loida. Uh-huh. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? Desde ahí estaremos siempre. Fíjate lo que te voy a decir, Yamile. Yo no usaría ese versículo, sino lo llevaría a la parábola de rico y Lázaro, porque uno de los propósitos del Señor Jesús es precisamente mostrar que es imposible que los muertos se comuniquen con los vivos. Entonces ese es el pasaje que yo usaría para eso. ¿Loida? No dice eso, no. Él dice que él anhelaba de que los pedazos que se caían de la mesa, él los pudiera comer, pero no dice que literalmente él estaba en la mesa al lado de Lázaro. A la puerta es afuera de la casa, exacto. No. No. Lo que pasa es que el pobre tenía mucha hambre. Sí. Sí. Pero él lo que dice, lo que estaba diciendo ahí, que él tenía tanta hambre que aún los perros del rico comían más que él. El Señor está poniendo el extremo, es una hipérbole, el extremo de una pobreza total. O sea, la calamidad más grande que pudiera sufrir un ser humano. Por eso lo está llevando a ese extremo. Claro. Entonces, eso es una evidencia más de que sí va a haber una resurrección de los muertos. Ok, pero así es. Pero bueno, no es el tema que estamos tratando con relación a esa pregunta. Estamos enfocados en el problema del alma. Hermano Willy. Yo me voy a atrever a especular en grande. Bueno, cuidado no se caiga. A ver, díganme. Dice que los creyentes van a estar presentes con el Señor. Uh-huh. Y yo no consigo en mente una persona que presente con el Señor que esté muerto, inactivo. Yo pienso que estará descansando, sí, pero consciente.
Porque a la presencia del Señor nadie está muerto, nadie está completamente pacífico. Bueno, yo no entiendo qué harán. Bueno. Yo sí pienso que sí van a estar conscientes. Usted acaba de estar de acuerdo conmigo, porque eso es lo que yo acabo de decir en esta clase. Deme la mano. Yo acabo de decir que el que duerme no es que está muerto. Porque cuando nosotros estamos dormidos, nosotros no estamos muertos. Es un estado de descanso. Eso es todo lo que es el sueño y el dormir. Entrar en un descanso en donde está Cristo. No estamos diciendo otra cosa. Yo no estoy diciendo que no están muertos, que no. Pero no podemos tampoco decir que hay alguna actividad. En otras palabras, están haciendo cultos de hogar allá en la casa Calles de Oro. Pero hermano, no están inconscientes. No estoy diciendo que estén inconscientes. Cuando usted está durmiendo, usted no está inconsciente. Usted está vivo. Pero no está haciendo obras. Esto que estamos haciendo nosotros es obras. Cuando nos congregamos, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando testificamos. Esas son las obras que de eso estamos descansando. Muy bien. Otra opinión, hermano Diosvani. Si no es el tema, me la guardas para la semana que viene. Ajá. Algo que se habló acerca de la memoria, que si no iba a haber comunicación entre el paraíso y el infierno, porque no podían haber memorias de las cosas pasadas aquí en la tierra. No nos vamos a conocer unos con otros. Eso es algo que todavía está lo único que arroja luz acerca del tema, si nos vamos a conocer, es la transfiguración, donde en la transfiguración conocieron a Moisés y a Elías. Puede ser que sí haya conocimiento. Lo que no va a haber sí en el cielo son relaciones familiares como las que tenemos aquí en la tierra. O sea, lo que va a existir en el cielo es una hermandad común como la que se experimenta aquí en la iglesia. Ese es el tipo de relación que va a haber allá en el cielo, en mi opinión. ¿Ok? Hermano Omar. Sí. Después tú, David. Comenzó la casa, ¿no? ¿Cómo? Usted comenzó la Ajá. casa, que habló sobre muchas dudas de los hermanos, cómo iban a codificar Ujú, su cuerpo, ujú, de la edad. ujú. Esta es mi opinión, no es que cualquiera puede opinar. Claro. La plenitud del cuerpo llega sobre de la edad que llega físicamente es 30 años, principio. Entonces Jesucristo partió en ese tiempo. 33 Ese años. es mi concepto. Ujú. Nosotros vamos a ser en ese tiempo una edad perfecta, quiere decir que Cristo llegó a la madurez perfecta de los 30 años. El cristiano debe ser igual cuando entre esa edad. Muy buena. Que muere un poquito más viejo, No, muy buena especulación que yo dije de la edad madura con que Adán creó a Adán y a Eva. Y de nuevo, estamos especulando, hermano. No puede tomar esto dogmáticamente. Decir, bueno, si Cristo resucitó a los 33 años, puede ser que esa sea la edad promedio que tengamos en el cielo. A ver, Eloida. No, perdón, no, David, disculpa. David tenía la pregunta y ya estamos por terminar. Bueno, dice la palabra que está establecido una vez que el hombre muera a más juicio. Entonces, esta es una pregunta que siempre me he hecho a lo largo de los años en los caminos cristianos. Y es que a partir de que el Señor ponga en la balanza, ponga la parte retributiva como la parte que se va a señalar que tú hiciste como cristiano, a partir de ese momento, cuando nosotros vayamos a ese descanso, se nos comunicará ese descanso a partir de ese momento. Nuestra mente va a estar ocupada en las cosas del Señor en ese descanso, o físicamente, como todavía el cuerpo nuestro no ha sido glorificado, según manifiesta Apocalipsis también, nuestra mente, porque nosotros soñamos. Nosotros mantenemos muchas veces cuando descansamos, nuestra mente, Dios nos da sueños placenteros, a veces nos da unas pesadillas terribles. Las pesadillas por las malas digestiones. Yo considero, no sé, mi imaginación, Sí. de que en ese tiempo nosotros, en ese descanso físico que vamos a tener, nuestra mente estará ocupada. Sí, puede ser que esté ocupada en las cosas del Señor. Seguimos especulando. Antes que Eloya dice, David ha mencionado un versículo muy importante, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
no está mencionando ahí a los incrédulos, es a todos los hombres. Todos los hombres. El cristiano va a resucitar y va a ir a juicio remunerativo, por eso es que Apocalipsis muestra las coronas. El impío va a resucitar, pero va a ir a juicio retributivo. Entonces, una buena aplicación al sentido de que es muy posible de que los cristianos estén en ese estado de descanso hasta el momento del juicio de la iglesia. Ok, Loida, se ha ido el tiempo. A ver, porque ya tenemos que terminar. Ajá. Ay, Loida. Ok, nos ponemos en pie y nos despedimos. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Te damos infinitas gracias, Señor, porque gracias a tu palabra podemos salir de aquí, aunque quizás no con todas las respuestas, pero lo más importante, creyendo en la eternidad del alma y segundo, sabiendo que podemos ser salvos por la gracia de Cristo y apercibidos de que en efectivo existe una condena eterna de la cual tú, Jesucristo, nos estás librando en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que haremos, lo que seremos, tú lo sabes, Dios. Pero gracias por la esperanza de que los que duermen en Cristo descansan en paz. En Jesucristo pedimos que nos prepare ahora para el culto de adoración. Amén.